A continuación vamos a revisar la tarea que dejamos en la primera parte de la lección, en el video 1. Vamos a ver primero el dibujo que les dejamos. Muy bien. Con esa práctica ustedes desarrollarían más hábilmente su destreza con el mouse. ¿Cómo se hace? Bueno, observen cómo lo voy a hacer acá. Usaríamos la herramienta Paint, o como se dice acá en español Paint, pero bueno, se dice Paint cuando ya uno lo dice como debería, ¿verdad? En inglés. Las herramientas que vemos acá son las de línea, las de una curva, las de un óvalo, que también son las de un círculo. Vamos a tocar ahí, en círculo. Vamos a esforzarnos al hacer clic sostenido en hacer un óvalo, un círculo. Nótenlo cómo se hace. Se hace clic y se sostiene el clic y se hace un círculo. Pero noten que este círculo todavía no tiene relleno. Entonces tenemos que tocar botones. Esa era la parte que les mencionaba que uno tiene que travesear la herramienta. Vamos a travesear la herramienta donde dice aquí eh, rellenar. Miren qué palabra más obvia, ¿verdad? Ustedes quieren rellenar, entonces viene ahí rellenar y dice crear color sólido. Aquí sí tenían que comenzar a aplicar cada uno hasta encontrar el que a ustedes les servía. Entonces la orilla, aquí el color 1 es negra, pero adentro queremos que sea un color verde musgo. Mírenlo acá, color 1 y color 2. Orilla y adentro. Aquí están los colores que podemos usar. Podemos usar más, pero queremos este para seguir el orden del dibujo que les pedí. Vamos a hacer otra bolita, igual tratando de hacerla del mismo tamaño. Mientras esté ese cuadrito que ustedes ven, ahí hay un cuadrito de líneas discontinuas. Nótenlo en alrededor, es un cuadrito. Podemos nosotros en el centro agarrarlo y moverlo con esa flechita de 4 puntas. Muy bien. Vamos haciendo las 7 bolitas. Un detalle más es que cuando ustedes toquen afuera, ya no pueden mover la bolita. ¿Ven? Ya la bolita no se puede mover y entonces apenas la hagan ustedes, tienen la oportunidad de moverla así, pero al tocar afuera nos quedamos con la bolita fija. Vamos a ver, llevamos 5, 6, vamos a moverla un poquito para arriba y 7. Ok, esa es la idea. Ahora tenemos que hacerle, vamos a recordar, es la naricita roja. Vamos a ver la original. Y vamos a ver las antenas, que es tal vez lo que sigue más sencillo. Entonces, la nariz y las antenas. Como les expliqué antes, tenemos la orilla, en este caso negra, y el centro, que lo tenemos verde musgo. Aquí, tanto la orilla como el centro tienen que ser rojo. Fíjense en acá, color 1 y color 2 tienen que ser rojo. Entonces lo marcamos y ahí tenemos la nariz. Ahora fíjense con qué seguimos. 2 líneas y 2 bolitas pequeñas. Vamos a decir que sean, en este caso con solo que sea negra la orilla porque es solo una línea. Y acá sí tenemos que ponerle que el centro sea amarillo. Y vamos a pasarnos otra vez a que sea
un óvalo y que lo podemos convertir en un círculo. Recuerden que en esta forma, bueno, aquí ya chiquitita cuesta moverla más, entonces es mejor tratar de que en la primera quede bien. Vamos a corregirlo. Con control Z, recuerden la combinación de teclas que les enseñé al principio. Control, sostienen la letra Z. Pero vamos a irlo aprendiendo poco a poco. Ya ustedes saben que control Z nos permite a nosotros poder corregir lo que hicimos mal. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Más o menos parecido el tamaño aproximado. En esta parte, el ojito va a tener dos características. Nuevamente vamos a poner negro y negro acá. Van a ver cómo se está haciendo. Vamos a hacer un óvalo. Y luego vamos a poner blanco, blanco. Y hacemos un pequeño óvalo. Y tocamos afuera. Ahí tenemos dos óvalos y el segundo es como para darle la luz que nos va a ayudar a que se vea más real. ¿Cómo hacemos ahora adentro para hacerle la sonrisa? La sonrisa es de dos círculos, entonces tenemos que ponerle a la orilla negro y al centro verde. Miren cómo lo voy a hacer. Eso sí requiere tal vez un poquito más de atención. Entonces yo agarro ese círculo, más que todo un óvalo, le doy acá, fíjense en borrador, ahí está el círculo. Voy a borrar la mayor parte de esa figura del óvalo. Ya tal vez algunos se van imaginando. Voy a hacer otro, en ese caso sí ya es un círculo, como para ponerle ahí el cachetito. Vamos a pasar otra vez el borrador. Por eso les digo que requiere su técnica. Quien no lo hizo en la tarea, entonces se va a dar cuenta que si lo hace, esperamos que lo haga, se necesita un poco de, de habilidad con el mouse, que es lo que queremos que ustedes ganen. Vamos a ver qué más falta. Ocupamos ahora todas estas rueditas. Vamos a hacer naranja, una naranja más fuerte y amarillo. Muy bien. De nuevo, tenemos que ponerla en óvalo y ahí hacemos círculos. Naranja, vamos a hacerlo en la primera bolita. Tenemos que ponerle también a la orilla naranja para que quede igual. Luego otra bolita, tratando de que quede en el centro. Esta tenía que ponerle acá un naranja más clarito. Vamos a ver si todavía la puedo cambiar. No, tengo que darle control Z y vamos a volverla a hacer. Tal vez me da la oportunidad. Eso requiere aquí cálculo. Hasta para mí, que ya he utilizado el mouse muchas veces en diseño gráfico, que también es un curso que imparto, requiere esa delicadeza. Muy bien. Ahora vamos a hacerlo con el amarillo. Amarillo tanto adentro como afuera. Nótenlo acá. Y repito, color 1 y color 2. Y ahora vamos a... Ok. Listo. Vamos a dejarlo así. La idea no es perfecto, pero sí que ustedes vean cómo se hace. En esta parte vamos a ahorrarnos el trabajo. Vamos a hacerle el cuadrito aquí seleccionar, nótenlo. Seleccionar arriba. Noten acá donde estoy haciendo el círculo.
Ahí en seleccionar la parte de arriba, tocan y vamos a hacer un cuadrito que cubra toda esa figura. Ahora le vamos a dar clic derecho, copiar, clic derecho, pegar. Noten cómo apareció aquí arriba la figurita. La vamos a agarrar y la vamos a pegar aquí, la vamos a colocar aquí abajo, tratando de no borrarlos o quitar los bordes. Bueno, ya llevamos dos bolitas más fácil. Miren que aquí están aprendiendo ya a clic derecho, marcamos clic derecho, copiar. Era otra de las teclas que los puse a investigar. La función es que hace el clic derecho. Vamos a hacer el cuadrado lo más ajustado posible sin cortar la figura. Nuevamente, clic derecho, copiar, clic derecho, pegar. No la dejen en la misma posición. Vamos a ver si esta sirve para las demás. Entonces, si ya sirvió, podemos darle solo pegar nada más. Clic derecho, pegar. Clic derecho, pegar. Muy bien. Con seleccionar también podemos marcar algunas cositas y le damos con el botón suprimir. Ah, perdón, acá se nos hizo un cuadrito. Hay que ponerle blanco a los colores, nótenlo acá, y blanco al segundo. Ahora sí, vamos a quitar esto. Eso es algo adicional. Lo importante es que ustedes tuvieran el gusanito, así como se ve. Vamos a ver si nos faltó algo, o por lo menos quedó parecido. Tal vez la línea pudo haber quedado más oscura, pero lo importante es que las formas, las figuras quedaron muy parecidas. Entonces, si lo hicieron y quedó parecido, excelente. Si no, es bueno que lo vuelvan a repetir. No debe quedar exacto, pero por lo menos que sea muy cercano a lo que ustedes están viendo. La siguiente parte de la tarea era contestar las siguientes preguntas. ¿Para qué sirve el clic derecho del mouse? Bueno, el clic derecho del mouse nos da a nosotros siempre un menú contextual. Por ejemplo, démosle clic acá a la palabra y nos da en la palabra qué. Miren, clic derecho en la palabra qué. Y nos dice qué tipo de pegado que queremos hacer, salir de modificar el texto, cambiar la fuente. Y noten qué montón de propiedades podemos cambiar. Yo les digo que esa es como el comodín que nos da Windows, que cuando nosotros no sabemos qué hacer, entonces le damos clic derecho a algo y nos ayuda a poder ver cuál es qué es lo que estamos buscando. ¿Para qué sirve el doble clic? El doble clic tiene varias funciones, pero el doble clic la mayoría de las veces es para abrir un archivo o ejecutar un programa. Por ejemplo, si tenemos un iconito de Word y le damos doble clic, entonces nosotros vamos a ver cómo ese iconito nos ayuda a abrir algo. Imaginémoslo, por ejemplo, vamos a darle insertar aquí una forma. Esa forma va a ser un cuadradito, perdón, un rombo. Entonces, si esto fuera un programa como Word, Excel, PowerPoint, nosotros le haríamos doble clic y se abre, ahí se abre. O si nosotros lo que queremos es abrir una foto, ¿verdad? Le hacemos doble clic y se abre. Entonces, cuando vea uno así, un icono y le hace doble clic, de una vez uno tiene la oportunidad de abrirlo o ejecutar. ¿Qué es el scroll o la rueda del mouse que tenemos en el centro del mouse la mayoría de veces? ¿Y para qué sirve? Bueno, el scroll nos sirve para movernos, sobre todo en un documento o en un menú. Cuando ustedes mueven el scroll, entonces se van moviendo las cosas para arriba o para abajo. Eso sirve muchísimo cuando uno está leyendo un documento y entonces en vez de irlo bajando, uno le da
vueltas a la ruedita y uno puede ver cómo el documento se va bajando. O si ustedes tienen, por ejemplo, perdón, un montón de botones, entonces ustedes comienzan a darle el scroll y entonces pueden ir al botón que ustedes quieren. Por ejemplo, a veces en las páginas web, como en las páginas del registro público o las páginas de la caja, que normalmente las instituciones públicas tienen menús muy, muy grandes, entonces ustedes con el scroll pueden ir bajando hasta que encuentran el botoncito que ustedes ocupan. Muy bien. Espero que todos hayan hecho la tarea y con esas respuestas ustedes puedan compararla y sean y estas sean lo más aproximadas posibles a lo que se pidió. Parte de la tarea también era investigar cuál es el procesador de mi computadora. Bueno, vamos a ver algunos procesadores de la tarea para que ustedes puedan darse cuenta de probablemente cuál fue el procesador que encontraron. Comúnmente viene una postalita de estas en la parte del case, donde encendemos la computadora, o si es una computadora portátil, entonces en la parte de abajo, donde nosotros tenemos el teclado, ahí a la par, la parte inferior, tenemos unas postalitas como estas. Esta es una marca AMD, se utiliza en Europa sobre todo, ahí la pueden ver, lo que dice AMD. Lo que dice Intel, sobre todo es para América. Se produce en diferentes lugares, en Costa Rica también tenemos esa empresa. Y básicamente esos dos procesadores son los que vamos a estar hablando de ellos y viéndolos. De vez en cuando vamos a hablar de un tercer procesador que se llama VIA, pero normalmente este VIA, VIA, no se utiliza en la mayoría de las computadoras, sino en otros equipos electrónicos. De hecho, tal vez ustedes han visto que AMD e Intel no vienen en los celulares, sino que vienen en otros dispositivos computacionales, ¿verdad? Como las tablets, las computadoras portátiles o así por el estilo. Algunos de los chips que vienen como procesadores de los celulares son de diferentes marcas. Pero vamos a volver al mundo de las computadoras, que es lo que nos interesa en particular, porque Windows se instala en esta. Allí ustedes pueden ver más fotografías. Algo importante es que ustedes puedan ver cómo es por debajo un procesador. Miren acá. Ellos tienen un montón de pines y con esos pines nosotros lo montamos encima de la tarjeta madre. Ustedes recuerdan cuál es la tarjeta madre, ¿verdad? Si no, aquí la vemos de una vez. También se le puede llamar placa base. Acá la tenemos. Vamos a hacer esta un poquito más grande. Acá a la derecha vemos este campito blanco. En ese campito blanco es donde se coloca encima el procesador. Todos esos pines coinciden, deben coincidir con ese socket, como se llama, y entonces así el procesador está bien montado. Bueno, aquí vemos un montón de tipos de tarjetas madres. Aquí en esta otra, ahí está, noten a la derecha, ahí está el círculo que les estoy haciendo, donde está la manita. Y allí está donde se monta el procesador. Vamos a hablar un poquito de los procesadores. Ahí están. En la marca Intel tenemos el Core i3, Core i4, perdón, Core i5, Core i7, Core i9. Esos Core o ese tipo de modelo, lo que quiere decir es que dentro del procesador que nosotros vemos, dentro de esta capa, ¿verdad? Que es como si fuera un cuadrito, hay más procesadores. Es como si dentro del cerebro tuviéramos otros cerebros. ¿Para qué funciona esto? Para que ellos puedan hacer más cosas simultáneamente.
Tal vez ustedes han escuchado que mientras el core sea más alto, los juegos funcionan mejor, o los programas de edición de gráficos, o los programas de edición de películas funcionan mejor. Es porque muchos de esos programas necesitan simultáneamente procesar los datos. Entonces, en el caso del Intel, eso es lo que funciona. En el caso del AMD, también tienen su variedad, ¿verdad? Que tienen varios procesadores. De hecho, acá tenemos el Ryzen, que es ahí una marca de procesador nuevo, por decirlo así, la nueva forma en que se manifiesta AMD. Y entonces también nosotros podemos hacer pruebas con esos procesadores si queremos comprar una computadora. Aquí dice versus para que uno pueda compararlos. En algunos exámenes, ustedes van a poder escoger una de las opciones. Por ejemplo, yo le voy a decir, ¿cuál procesador de estos es el correcto? Entonces le voy a poner Intel Core i7, por ejemplo. Y después le voy a poner AMD Z. O, por ejemplo, les puedo poner, entre otras opciones, eh, vía W2000. Entonces, ustedes recuerden de los que les estoy hablando. Los otros son sencillamente opciones, ¿verdad? Que no son válidas. Y de los que les estoy hablando, ustedes van a escoger la correcta. Recuerden, Intel Core 3, 5, 7 y 9. Voy a preguntar sobre cosas muy básicas. Tampoco ustedes tienen que prepararse con todos los procesadores. Solo recuerden los más básicos. Por ejemplo, el AMD, el Intel, el Ryzen. Ahí se escribe, noten cómo está, ¿verdad? Aquí a la derecha. Ryzen, se dice Ryzen. Y entonces tenemos nosotros ahí algunas variedades. Los procesadores también tienen características propias. Hay algunos que son más veloces que otros, como igual lo son los carros, por ejemplo, y también hay algunos que tienen más capacidad que otros. Por ejemplo, también igual que los carros, algunos son de 2, 4, 5, 6, 8 personas, y entonces estos vehículos, ¿verdad? Tienen más capacidad. Algunos procesadores son muy rápidos, pero no tienen tantos core como para hacer cosas simultáneamente. Algunos otros tal vez sí son para servidores, entonces son de más carga pesada. Como les digo, dependiendo del uso del procesador, así también, entonces lo que va a ocupar es capacidad o velocidad. Aunque normalmente la capacidad y la velocidad van de la mano, ¿verdad? Ellos tienen algo más que se llama caché. Mientras más caché, más instrucciones podemos hacer. De hecho, en el video que les coloqué para el video 1, viene el video adicional que ya ustedes vieron. Y entonces allí vieron por dentro cómo trabajaba el procesador y recibía muchas instrucciones. Excelente. Vamos ahora a pasar al tema que habíamos dejado en la lección pasada, que era el hardware y el software. Hemos hablado muchísimo del hardware. El hardware es todo lo que se puede tocar. Por ejemplo, si tocamos el monitor, el teclado, la memoria RAM, o sea, todo lo que está dentro del gabinete, todo eso es hardware. En otras palabras, podemos definirlo de una forma sencilla. Es la parte física de la computadora. Así de simple. La parte física de la computadora. Por otra parte, el software es la parte que nosotros no podemos tocar, que es la programación. Antes les mostré, por ejemplo, a todos ustedes un poco de lo que eran algunos procesadores. Miren lo que hay detrás de esa página. Vamos a darle clic derecho y acá, como les dije antes, clic derecho nos muestra a nosotros un menú y le vamos a dar inspeccionar.
Noten que por dentro, acá a la derecha, vienen un conjunto de instrucciones. Estas nosotros no las vemos, ni las podemos tocar. Sencillamente están escritas para que nosotros podamos ver las imágenes y puedan estar en una página de internet. Este conjunto de instrucciones son software. Son la parte que no podemos tocar. Hablemos, por ejemplo, de algunas comparaciones. Un archivo de imágenes, uno lo puede ver, pero pueden ustedes agarrar ese archivo de imagen y llevárselo en la bolsa. No, ¿verdad? Entonces, software es una imagen, un archivo que tiene también su programación adentro para que se pueda ver. O, por ejemplo, nosotros escribimos una carta sin imprimirla, la podemos llevar y decirle a alguien, aquí está el documento. No, ¿verdad? Impreso no. Tal vez en una llave maya, perdón, en una llave maya sí, pero el documento de Word como tal, no lo podemos entregar. O decirle, mire, tome internet. Jamás, internet es toda una red de computadoras, ¿verdad? Son cosas que nosotros no podemos tocar. Como antes lo vimos, es una serie de instrucciones, es como ese montón de líneas de instrucciones. Entonces, de forma muy sencilla, se toca hardware. No se puede tocar software. Vamos a ver el concepto de la CPU, que también es hardware. Acabamos de ver, por ejemplo, el Intel y acabamos de ver, por ejemplo, el AMD. Cada uno de ellos es un procesador o CPU. Cuando nosotros hablamos de este hardware, entonces podemos hablar de un chip que está dentro de la computadora y en muchos dispositivos programables. Por ejemplo, vienen celulares, viene también en algunas calculadoras científicas, viene también en esos sistemas que ahora existen para que uno pueda programar eh, con estos Alexa, que Alexa tiene un potencial grandísimo para que usted pueda manejar la casa con solo su voz. Y en fin, uno puede poner el chip de CPU en muchísimos aparatos, las cámaras digitales y cosas así por el estilo. Podemos decir que la CPU, como les dije antes, es un chip, y noten, el más importante de la computadora. Con solo que ustedes sepan ese concepto, el chip más importante de la computadora, ustedes podrán estar seguros de que eso en todo lugar se entiende. Es el alma de la computadora. La arquitectura de von Neumann es ya directamente cómo trabaja. El fetch, decode, execute y write back es lo que él hace. Lee la instrucción que le envía a la memoria RAM, la decodifica en ceros y unos para poder ver qué se le está pidiendo. Después de entender qué es lo que se le está pidiendo, la ejecuta, o sea, la pone a funcionar. Y luego, cuando ya está listo, entonces la escribe de nuevo en la memoria RAM. Es muy parecido como cuando ustedes vieron el video adicional donde la niña mueve el mouse, entonces esa instrucción se va, el procesador la lee, la decodifica, la ejecuta y la escribe y otra vez se ve cómo se movió el mouse en la pantalla. Igual si se hace doble clic en algo, viene otra vez el proceso, se lee, se decodifica, se ejecuta y se escribe. Eso es para que ustedes tengan una noción. Les reitero, esto es solo parte de un concepto, pero para ustedes es el chip más importante de la computadora. No lo olviden. Ahora vamos a pasar a algo que yo deseo que ustedes entiendan bien. Antes hablamos del concepto, ahora vamos a ver cómo se usa. Entre las funciones particulares, de los usos particulares, son los cálculos aritméticos. Bueno, lo más básico, suma, resta, división, multiplicación, también las elevaciones,
podemos hablar de fórmulas más complejas, o si alguno de ustedes está en la universidad, pueden ser cálculos que tienen que ver con matrices, con vectores, con integrales, diferenciales y cosas como esas muy complicadas. Es curioso que a veces uno está en la universidad y todavía no utiliza o no sabe bien cómo funciona un procesador. Ahora ustedes, ya sin importar en dónde estén estudiando, en el nivel, ya saben cómo trabaja un procesador. Funciones lógicas. Las funciones lógicas son muy sencillas, son como, bueno, de la manera que como lo vamos a ver, por supuesto. Es como cuando usted llega al cajero y usted mete la tarjeta y entonces esa es una opción. Si es la tarjeta correcta, ¿verdad? De ese banco y todo lo demás, le permite que usted siga. Si no es la tarjeta correcta, se la rechaza. Entonces ahí está el primer paso. Rechaza o admite la tarjeta. Una función lógica. Luego, después de que la acepta, en este caso, ahora le dice a usted el PIN de la tarjeta. Si es correcto, la pasa. Si no es correcto, entonces la devuelve. Ahora se pone el PIN correcto. Muy bien. Ese es el otro paso. Viene la otra parte lógica. ¿Tiene fondos o no tiene fondos? Si no tiene fondos, entonces no le va a dar nada. Y si tiene fondos, usted solo los digita. Hablamos de 3 condiciones lógicas nada más. Son cientos de condiciones lógicas cuando uno trabaja en un cajero, ¿verdad? Uno ve el menú que tiene. Pero básicamente eso es para que ustedes entiendan funciones lógicas que él tiene. ¿Por dónde pasan las instrucciones? Todo, pero todo pasa por el procesador. Cuando usted usa la cámara digital, como ahora para transmitir esta grabación o esta videoconferencia, o cuando usted manda una impresión, cuando usted, por ejemplo, toma una fotografía, cuando usted reproduce música, ve películas o cualquier cosa, la CPU lo tiene que recibir, ejecutarlo y devolverlo como ya hablamos, ya realizado. Ahí tenemos otro CPU pequeño para que ustedes mismos lo puedan ver. Aquí está el ejemplo del cajero para que ustedes ahí puedan ver la lógica, ¿verdad? Inserto la tarjeta, inserto el PIN y luego verifico los fondos y ahí la respuesta lógica, ¿verdad? Me da plata. Y entonces así podemos ver todos nosotros los resultados de cómo funciona un cajero automático. Ahora, ¿cómo trabaja la memoria RAM? Primero, concepto. La sigla memoria RAM tiene que ver con la palabra memoria de acceso aleatorio. Básicamente es que uno en el mismo momento puede accesar a cualquier parte de la memoria. Pongamos un ejemplo. Es como que tengamos nosotros un hotel. Y en el hotel, para poder encontrar una habitación, uno tiene que caminar por un lugar, un pasillo, otra escalera, y ahí se va moviendo usted por todo lado hasta que usted llega a su habitación. Pero si del hotel fuera una memoria de acceso aleatorio, usted nada más llega y como si fuera por teletransportación, está ya en habitación. No importa cuántas habitaciones sean. Usted nada más llega y de una vez es teletransportado. No tiene que caminar por todo el hotel ni buscar un piso de las habitaciones. Entonces, eso la hace pues más eficiente, ¿verdad? Ella llega y de una vez, pum, en cualquier parte de la memoria tiene la misma velocidad y no tiene que estar, o sea, no importa el lugarcito, ella lo encuentra de una vez. Recuerdan que antes les mencioné que el procesador recibía instrucciones de la memoria RAM y también escribía en la memoria RAM. La que, por decirlo así, utiliza más el procesador es la memoria RAM. Ella le va a decir qué hacer y luego el procesador le dice los resultados. Entonces, decimos, ¿verdad? Como concepto, que trabajan muy unidas. Una le envía información y el otro le envía resultados. Mientras más memoria RAM, más programas puede usted tener ejecutados. A veces, en algunas computadoras, si uno estaba escribiendo un programa y ponía música en ese momento, la computadora de una vez se trababa. Pero era porque en muchos casos
le faltaba memoria RAM. Usted compraba un poquito más de memoria RAM y listo, ya la computadora podía manejar más programas a la vez sin que se le trabara. El uso. Aquí es muy parecido el concepto. Envía instrucciones al procesador y guarda los resultados. Incluso a veces guarda un pedacito de la información para que el procesador vuelva a agarrarla y sigue procesando. Entonces, como que el procesador le dice, ayúdeme, no tengo tanto espacio, entonces le devuelvo ese pedacito y entonces voy a procesar otro y cuando ya lo ocupe pegar, por decirlo así, se lo pido de nuevo, como si fuera los vagones de un tren. Comienza a procesar un vagón y le dice, tome de los demás vagones. Y entonces, conforme vaya procesando cada vagón, le va pidiendo uno a la memoria RAM para que ya quede todo el tren completo. Así sería un ejemplo con respecto a una cadena de datos. Cuando usa el disco duro, que fue aquel que vimos que era un cajón eh, como si tuviera discos, de hecho son discos de aluminio. Entonces ese cajoncito con esos discos de aluminio guardan las instrucciones que se envíen de la memoria RAM. Quiero que veamos ese cajoncito de nuevo para que ustedes, si no lo recuerdan, lo puedan ver. Aquí está. Así se ve por dentro. Por fuera es un solo cajoncito. Pero por dentro ustedes ven ahí los discos y las cabecitas para leer. Entonces, lo que la memoria RAM tiene, se guarda en el disco duro. ¿Recuerdan por qué razón todo no se puede guardar en la memoria RAM? Porque la memoria RAM al apagarse pierde la información. Entonces la memoria RAM tiene que estar también pasando información al disco duro porque el disco duro es permanente, no pierde la información. Eso es para que repase. Es muy, muy importante que lo tengan presente. Okay. Ahí tenemos el concepto y bueno, ya hablamos de qué es el concepto y también ahora ya terminamos con lo que es el uso. Vamos a hablar en algunas características ahora de lo que es la tarjeta madre. La tarjeta madre, recuerden que también se le llama la placa base, es la que contiene lo que llamamos puertos. Ustedes han visto que a veces uno le busca a la computadora dónde está el HDMI. Voy a darles ahí vueltitas. El HDMI es el que conectamos a veces para ver una película en el televisor. Por aquí abajo tenemos el lector de tarjetas, que es el que usamos para leer algunas tarjetas de la cámara. Algunos también montan en una tarjeta más grande las tarjetitas pequeñas de los celulares. La parte de atrás normalmente de la computadora tiene donde conectar un teclado, un mouse, pero eso ya casi no se utiliza en los PS2, pero algunas computadoras ya todavía los tienen, este verde y también el morado. Esos sí son muy utilizados todavía. El USB. Existen dos, físicamente son iguales, pero varían en cuanto a velocidad. El USB 2.0 y el USB 3.0. Acá tenemos otro puerto que era serial, que casi no se utiliza, pero servía para conectar algunos aparatos, algunos mouse y así por el estilo. Aquí tenemos en azul el puerto VGA. Ese todavía se utiliza para poder conectar algunos monitores, pero básicamente el HDMI que le mencioné antes, que está aquí abajo, donde estoy haciendo los círculos, es el que la mayoría de computadoras está usando y el VGA, en algunos casos ya las computadoras no los tienen. Aquí hay más puertos USB. Recuerden que les estaba diciendo que el puerto USB es igual, ¿verdad? Y sin importar si es 3.0 o 2.0. Y aquí sirve ahora este puerto, sí sirve para todo. Ahí podemos conectar el teclado, ahí podemos conectar el mouse, ahí podemos conectar una cámara digital, ahí podemos conectar casi todo. O sea, básicamente el USB ha sido por un tiempo
Un puerto muy flexible nos sirve a nosotros para poder conectar casi todos los aparatos que nosotros le agregamos a la computadora. Entonces, si ustedes compran un aparato, probablemente lo que traiga es un puertito USB para conectar. También algunas ya traen esto y de otra manera, pero es como, digamos, algo que se ha mantenido por un tiempo. Ya algunas, como les digo, han cambiado un poco, como el sistema del celular que tiene solo uno. Aquí tenemos la entrada del micrófono, la primera, que viene en color rosado. Luego en color celeste viene la línea de entrada, como cuando uno quiere que ingrese música a la computadora y reproducirla. Y la línea de salida, que es cuando uno quiere pasarla a los parlantes. Acá arriba tenemos lo que es el puerto Ethernet. Eso es para poner internet, pero el internet de cable. El internet de Wi-Fi no necesita un puerto. Ese está dentro de la tarjeta madre, no en los puertos externos. A no ser que usted no tenga un Wi-Fi. Entonces, en un USB normalmente pega una antenita y entonces esa antenita le sirve para que usted pueda mostrar o captar la señal que es Wi-Fi. Este puerto grandote, también de un color como rosado o, bueno, parecido, nos sirve a nosotros para conectar impresoras muy antiguas. Normalmente eran esas impresoras que uno veía que sonaban durísimo al imprimir, ¿verdad? Entonces esas impresoras que sonaban durísimo al imprimir utilizaban este puerto, que era el puerto paralelo. Algunos aparatos muy viejos, por ejemplo, eh, ¿qué se puede decir? Algunos aparatos textiles también utilizaban este puerto paralelo. Como ustedes podrán saber, la mayoría de computadoras ya ustedes no les encuentran ese puerto, pero algunos, por ejemplo, textiles que todavía tienen las máquinas grandes, lo ocupan para poder trabajar ese software. Entonces aquí tenemos la mayoría de los puertos que ustedes encontrarán en la parte de atrás del cajón de la CPU o en el caso de una computadora portátil, como se ve acá en este caso, ¿verdad? Aquí abajo, se le puede encontrar a los lados en la parte de los lados de la computadora. Normalmente al lado izquierdo y derecho. A veces traen uno más al frente. ¿Qué es el lenguaje binario? Aquí hay una pregunta que yo quiero que ustedes puedan contestarlas ustedes mismos. ¿Por qué la computadora trabaja en unos y ceros y los seres humanos trabajamos en 10? 10 porque incluimos el cero, ¿verdad? Digamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y entonces ya tenemos la base, ¿verdad? Decimal, que es la base que nosotros los seres humanos utilizamos. Mediten un momentito en ese asunto. La mayoría de estudiantes se queda pensando y no logran entender eso de ceros y unos. Solo en algunas películas como Matrix ven ahí el montón de ceros y unos y se dicen, bueno, eso es así muy complejo. Bueno, en realidad la computadora lo trabaja así o la programaron así porque para ella es más fácil trabajar con un 1 y un 0 y no con 8 números más. Entonces, de esa manera es más fácil hacer cálculos. En electrónica sería tal vez más sencillo explicarlo. Por ejemplo, en electrónica es una carga más bajita, un cero, y una carga más grande, un 1. Pero imagínense que fueran 10 cargas, entonces sería carga más baja un cero, carga un poquito más grande un 1, carga un toquecito más grande hasta llegar a 10. Entonces, para ella la computadora es mejor 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 y entonces pasa
informaciones rapidísimo, a grandes velocidades. Acá vemos los ejemplos. Si nosotros queremos saber qué significa el 1 para la computadora, es igual 1. El 2 es 1, 0. Eso no es un 10, es 1, 0. El 3 es 1, 1. El 104, que ya es grande, ¿verdad? Sería 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Entonces, como vemos, toda la computadora, sean números o palabras, las va convirtiendo en ceros y unos. En corriente muy baja, ¿verdad? Apagado, y un poquito más de corriente sería un 1 encendido. Estamos hablando también antes de la velocidad de los datos, pero también está la capacidad de los datos. Y yo se los comparé con un carro, ¿verdad? Que el carro puede tener mucha velocidad, pero también tiene capacidad. Por ejemplo, si le caben 2 personas, como en esos deportivos, o si le caben 8 personas, como en esos carros muy familiares. La computadora básicamente comienza en lo que es un byte, porque la unidad más básica, que es 8 bits, no le cabe ni un carácter, ni una A, ni una B, nada, nada, nada. Entonces tiene que aumentarse a 8 bits. Ya 8 bits, entonces ya sí sirve como un byte. Entonces, un bit no almacena nada. 8 bits ya puede almacenar y entonces lo convertimos o le llamamos un byte. El byte es en este caso, la base de todo lo que hay en el almacenamiento de una computadora. Si nosotros lo comparamos con una biblioteca, entonces sería, por ejemplo, el byte, acá arriba, la primera línea después del título, sería una letra o un carácter. Pero si nosotros ponemos, por ejemplo, un kilobyte, que ya serían 1000 bytes, entonces sería como una carta. Y en el caso de que fueran 1000 kilobytes, si uno lo saca sería un megabyte, que eso es básicamente lo que vamos a trabajar de ahora en adelante, que sería un libro. Entonces, un megabyte es como un libro. 1000 megabytes es un gigabyte, que ya seguramente ustedes lo han escuchado muy comúnmente, ¿verdad? Que las computadoras, la velocidad tienen un gigabyte, un gigahertz o así por el estilo. Esto, megabyte, gigabyte y terabyte son básicamente los términos que nosotros vamos a estar usando. Hasta lo vamos a estar comparando con comprar una computadora. Por ejemplo, solo para que ustedes tengan una idea. Miren ahí, gigabyte, un gigabyte. Cuando nosotros vamos a comprar una computadora, la memoria RAM tiene que tener para hoy el 15, creo que no me equivoco, el 15 de diciembre de 2021, debe de tener mínimo 8 gigas para poder trabajar razonablemente bien. 8 gigabytes de memoria RAM. En el disco duro, escuchen bien, en el disco duro se ocupa al menos un terabyte. En un disco duro de los mecánicos, de los, como llamamos, corrientes, HDD. Entonces ya con eso tiene por lo menos ya 2 ideas claras. Que usted ocupa de memoria RAM 8 gigabytes y ocupa de disco duro 1 terabyte. Al menos para que su computadora esté actualizada a lo básico. En procesador, bueno, aquí en Latinoamérica, ¿verdad? Que uno de los más comunes es el Intel. Normalmente el Intel Core i5 de la generación actual, que, bueno, hay muchas generaciones, creo que estamos en la generación 10. Entonces, un Intel Core i5 de la generación 10 puede ser un buen procesador. Aquí ustedes ya con esto les queda una idea. Si ustedes ven ya una computadora, normalmente dice procesador tal, memoria RAM tal, disco duro tal, y ya entonces esperamos que con este pedacito del curso usted ya pueda diferenciar muy bien entonces una computadora. Queremos también decirles
¿cómo se escribiría no solo números, sino letras? Por ejemplo, la A en una computadora es 01000000. Vamos a ver, no sé si se me fue uno más, digamos 01. La B es 01000010. Entonces, con esto damos la idea, ¿verdad? De cómo trabajan aquí atrás, ¿verdad? Los números y también las letras ahí abajo, en los ejemplos, las últimas dos líneas de esa diapositiva, en donde nosotros vamos a ver, ¿verdad? Todo lo que se convierte a bytes, que los bytes están en unos y ceros. Ok, les reitero, la forma práctica de verlo no es que ustedes solo vean unos y ceros en todo, sino que entiendan básicamente cómo trabajan las cosas. Hablábamos antes de la velocidad. Los procesadores andan normalmente en 3 gigahertz para hoy. Un procesador de menos de 3 gigahertz ya está más desactualizado. ¿Por qué decimos desactualizado? Porque cuando uno compra una computadora desea que le rinda un poquito de tiempo, ¿verdad? No que a los días ya su computadora esté completamente obsoleta. Entonces, normalmente el procesador anda en 3 gigahertz. Y en el caso de los núcleos, si son varios núcleos, se anda como en 2.6, 2.1. En el caso de los núcleos internos. Entonces, si usted le dice, este es un Core i5 y tiene 6 núcleos, porque eso es importante saberlo. El que diga Core i5 no quiere decir que tenga 5 núcleos. No, es un modelo. No se vayan a enredar. O el que dice Core i7 no es que tenga 7 núcleos. Esos son modelos, tal vez para enredarlo uno, ¿verdad? En principio. Pero cada core es diferente. Él lo que le está diciendo es que son core, o sea, núcleos, y el modelo es 7. Pero uno tiene que buscar en internet el Core i7 de generación 10 o Core i7 de generación 9. Ustedes ahí mismo tienen que consultar. Entonces, ¿cuántos core tienen? Por ejemplo, en mi computadora es una Core i7, pero no tiene 7. Tiene alrededor de 5 núcleos. Entonces, eso es muy importante. Y cada núcleo, ahí sí, puede tener una velocidad un poquito más baja, 2.1 en adelante. Esa grabación les va a servir cuando vayan a comprar su computadora. Vamos a dejar esa tarea, esa sería la segunda tarea. Bueno, con lo que he explicado, indique cuánto vale o equivale un gigabyte, que es lo que hace el procesador. También las funciones que tiene la memoria RAM. Vamos también a que ustedes tengan un poquito de investigación para que ustedes vean cómo se crea una carpeta y la llaman curso de operador en su llave malla. Preferiblemente deseamos que tenga una llave malla para que ustedes guarden ahí esa información. A veces en el disco duro uno guarda y después no encuentra. En la llave malla, que sea ojalá para el curso, usted va a tener solo la información y ahí vamos a estar buscando. Muy bien. Y todo lo que está escribiendo, por ejemplo, si lo está haciendo en Word, entonces lo guarda con el nombre práctica 1. También va a escribir qué significa la tecla Enter, que ya lo habíamos explicado, y una investigación qué significa SSD. Igual que este video 2, nosotros vamos a ver la explicación en el siguiente, eh, bueno, ahorita de hecho ustedes la van a hacer, yo voy a continuar y entonces al concluir el video les voy a dar las respuestas. La idea es que ustedes antes de ver las respuestas puedan hacer una pausa o ahora una pausa y puedan hacer la investigación. Es muy, muy importante que ustedes la hagan para entender. Vamos a hacer algunos programas que se llaman Kahoot, o eso puede variar y pueden ser programas escritos o también prácticas
en Google Forms. Entonces, en ese momento, vamos a pasar esta diapositiva y luego en el acceso que ustedes van a tener en tema 1 les va a aparecer un tipo de concurso para que podamos participar. ¿Qué es un programa informático? Cuando yo antes le di clic derecho a la página web donde teníamos los procesadores, al darle clic derecho, ustedes vieron un conjunto de instrucciones. ¿Las ven por acá? Ese conjunto de instrucciones las llamamos programas informáticos. Pueden cumplir diversos objetivos. Algunos programas informáticos, por ejemplo, se usan para pagar en esos lugares donde nosotros pagamos los servicios de agua, luz y tarjetas de crédito, en el mismo supermercado, cuando vamos a una bomba a pagar gasolina, todo eso, ¿verdad? Está pegado a un sistema que tiene ciertos objetivos diferentes. Hay programas que son muy grandes, como el que estamos estudiando. ¿Cómo se llama este módulo? Bueno, cuando iniciamos, ¿verdad? Ahí tiene una ventanita y se llama Windows, que es ventana en inglés. Ese sistema operativo es básicamente que cuando se carga, ¿verdad? El que maneja la computadora. Entonces, tal vez usted dice, pero no era el procesador el que manejaba la computadora. El procesador es la parte de hardware, es la parte física. Y la parte de software, que es la que domina, es el sistema operativo, en nuestro caso Windows. Pero recuerden entonces, el software es la parte que no se puede tocar y Windows no podemos agarrarlo y llevarlo. Windows está hecho para la computadora como un conjunto de instrucciones. No solo existe Windows como sistema operativo. Vamos a ver que existen otros y vamos solo brevemente a hablar de los otros, ya que el tema que nos interesa es Windows. Pero también, aparte de Windows, hay programas aplicativos. Entonces, dentro de Windows, también hay otros programitas que funcionan. Por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, o otros programas, por ejemplo, como Photoshop, o, ¿qué podemos decir? Illustrator. Hay muchos programas que ustedes utilizan, por ejemplo, algunos editores, Vega, por ejemplo, y así ustedes pueden trabajar con la computadora dándole muchos usos. Eso se llaman aplicaciones o aplicativos. Veámoslo en esta ilustración. Entonces, los programas informáticos, o sea, que hay un montón de instrucciones, son todo. Eso es un programa informático. Todos los que tengan esa escritura de puras instrucciones. Que haces uno que dice, pero ¿qué es esto, verdad? Esos son programas informáticos que no se pueden tocar, es software. Luego, dentro de los programas informáticos, tenemos los sistemas operativos, como Windows. Perdón. Y como dentro de Windows tenemos aplicaciones, ahí está Excel, Word, PowerPoint. Este circulito entonces les ayuda. Lo más amplio, programas informáticos, dentro de ellos, sistemas operativos, y dentro de los sistemas operativos, las aplicaciones o los programas aplicativos. Aquí hay otros sistemas operativos que ustedes pueden conocer. Por ejemplo, tenemos Windows, tenemos Linux, tenemos el sistema Mac OS. Por ejemplo, Windows es el que estamos usando. Linux es un sistema libre, no se cobra por él. Es un sistema que muchos programadores de forma mundial comienzan a trabajar. De hecho, no tiene virus. El Mac OS, muchos ya con solo ver esa manzanita, ¿verdad? Ya recuerdan que es los celulares, traen los iPhone, traen esto, también cualquier dispositivo Apple y además las computadoras que se llaman Mac, M-A-C, también son parte de ese sistema operativo. Pero como pueden ver acá en la lista, también se ve el MS-DOS, el Unix y el Linux.
MS-DOS, quiero que ustedes recuerden que fue básicamente el primero más comercial. Era una pantalla negra donde uno escribía y entonces le daba enter y aparecían otras instrucciones. Pero había que saber utilizarlo. Por ejemplo, si escribía uno dir, que es un directorio, te aparecían ahí todas las carpetas que tenía en el disco duro. Pero había que saber las palabras clave. Entonces, era una pantalla negra, escuchen bien, con palabras claves que uno tenía que ir escribiendo, como dir, como por ejemplo ScanDisk o por ejemplo CD dos puntos. Todas esas instrucciones que venían en esa pantalla negra eran el primer sistema operativo más básico. Imagínense qué difícil hubiera sido, digamos, en ese momento decirle, bueno, vamos a estudiar ya no Windows, sino MS-DOS. Ya usted no va a ver esas figuritas, ya usted no le va a dar clic para mover las diapositivas o para darle clic a un programa. No, todos ustedes tienen que hacerlo escrito. Por eso ha sido, en cierto sentido, Windows, Mac OS, o sea, para los iPhone y todo eso, una bendición, ¿verdad? De que ya no tengan esa pantalla negra, que fue, por decirlo así, de las primeras más comerciales. Los bancos también utilizan otros sistemas, por ejemplo, el Unix. El Unix, aunque nosotros no lo conocemos normalmente, algunas plataformas de servidores y bancarias lo utilizan. Bueno, básicamente con eso tienen la idea ustedes de qué otros sistemas operativos existen. Entonces, si cargáramos nuestra computadora con uno de esos sistemas operativos, ya no aparecería la banderita esa de Windows, ¿verdad? Sino que aparecería algo como Mac OS o aparecería Linux o así por el estilo, ¿verdad? Aparecería una palabra diferente a la hora de iniciar el sistema operativo. Muy bien. Hablando específicamente de Windows, solo recordemos que es el que maneja todo el software, ¿verdad? Él, por ejemplo, le va a decir al software lo que haga. Ya encendido, ¿verdad? Windows también le da algunas instrucciones, de hecho, al procesador. Por ejemplo, le va a decir, tome, haga esta imagen y me la devuelve ya editada. Tome, te voy a pasar ese texto. Ahora me lo devuelve ya con un tipo de letra, con un tipo de color y todo lo demás de regreso. Entonces, por decirlo así, el hardware es dominado por el software, así como el cuerpo es dominado por los pensamientos. Y así es, ¿verdad? Físicamente nosotros podemos ser como hardware, ¿verdad? Nos tocamos, podemos sentirnos, pero los pensamientos no los podemos tocar. Y uno dice, ah, están en el cerebro. Bueno, el cerebro sí lo podemos hasta abrir y tocarlo, inclusive, ¿verdad? Como alguien, por ejemplo, que trabaja en un neurocirujano o que trabaja en un ámbito así, ¿verdad? Entonces puede tocar el cerebro, pero los pensamientos como la paz, el amor y todo eso no son parte de nuestro cuerpo físico. Así entonces, los programas no son parte de algo físico, los programas son parte de algo que ya se puede bueno, no son tangibles, como acabo de decirle, la paz, el amor. Eh, eh, ¿Qué otras cosas pueden decir? La paciencia, el dolor, el estrés. Todo eso uno lo entiende, ¿verdad? Se manifiesta, pero uno no puede agarrarlo físicamente. Así como el cerebro, que nuevamente, ¿verdad? Tiene los pensamientos, así el procesador es usado por los pensamientos. Cuando uno está dormido, básicamente, ¿verdad? No hay pensamientos, pero cuando uno se despierta, ya entonces en el cerebro, ¿verdad? Se generan pensamientos que comienzan a hacer que el cuerpo funcione. Entonces, igual, cuando el procesador, la computadora está apagada, no hace nada. Cuando se enciende, entonces Windows se enciende y comienza a generar ideas para que el procesador las ejecute y el resto de la computadora. Conforme pase el tiempo, ustedes van entendiendo que, o van a ir entendiendo que nos parecemos mucho a una computadora.
tanto la parte física de nuestro cuerpo o la parte de pensamientos, que sería el software, ¿verdad? Que no nos podemos tocar, y así por el estilo. Ah, aquí está la pantalla negra que les mencionaba. Antes, esta pantalla negra, uno tenía que meterle todos los códigos. Ustedes van a ver ahí, por ejemplo, viene el código CD dos puntos, que era como si uno estaba dentro de un lugar, pasaba a otro lugar. También estaba la palabra MD curso, que es para crear una carpetita. O sea, uno podía crear distintas partes donde meter información. Luego estaba CD curso, era para que uno se metiera dentro de esa carpeta. Entonces vean qué interesante, ¿verdad? Para ustedes todavía eso es muy abstracto, pero así era como se trabajaba antes. Tal vez entonces eso muestra por qué a algunas personas no les hacía mucha gracia la computación. Cuando ya llegó Windows y todo eso, entonces ya todo el mundo comenzó a tener una computadora. Ahora, cuando usted enciende una computadora con Windows, ¿qué aparece? Lo que estamos viendo en este momento en la diapositiva. El botoncito que está aquí abajo, donde está haciendo el círculo, se le llama de diferentes formas. Se le llama botón inicio, básicamente, o botón o tecla o botón ventana o Windows. Tiene muchos nombres, pero en realidad se llama inicio. Van a ver que seguramente su computadora tiene dos. Si ustedes se fijan abajo, en la última línea, donde está control, donde está alt, donde está el espaciador, van a ver que probablemente entre alt y entre control y alt viene una de esas ventanitas parecidas a la imagen que yo estoy haciendo el círculo. También cuando ustedes estén cerca del otro control, antes verán una ventanita. Todos los teclados no son idénticos. Aquí les doy una idea de cómo viene mi teclado, pero como les digo, aparece, en alguna parte aparece esa ventanita. Cuando ustedes tocan la ventanita, entonces se les va a abrir un menú, como ese menú que dice ahí arriba, bueno, viene una ovejita y ese es un segundito. Ah, no, la ovejita está aquí más abajo. Esta es el usuario, Miranda. Entonces, cuando uno esté con ese usuario, el nombre de uno aparecerá aquí arriba. Debajo dice Word, Excel. Vamos a ver otros programas más abajo. Ah, News, cámara. Este está en inglés, entonces ahí estaría calculadora y así por el estilo. Todos esos programitas, todos estos programitas, cuando uno toca la tecla inicio, aparecen. Esto se llama, todo eso se llama la barra de menú. Si ustedes ven, cada línea tiene el nombre. Entonces ustedes con mucha facilidad pueden guiarse. Ahora, bueno, aquí abajo está la ovejita. Antes fue que me pareció verla arriba. Es que tienen el fondo blanco. La parte de abajo tiene algo muy importante que es donde buscar. Entonces, a la derecha del botón inicio, miren aquí abajo, hay un buscador. Entonces, si ustedes quieren buscar algo, cualquier cosa, entonces ahí en esa lupita ustedes tocan y buscan. Por ejemplo, si tienen un archivo que se llama compras, entonces ahí lo escriben. Un archivo que se llama curso de computación, entonces ahí tocan. O si quieren abrir un programa, entonces escriben Excel y ahí se abre, o escriben PowerPoint o ahí se abre. Si nosotros seguimos más a la derecha, encontramos un botoncito que se llama vista de tareas. Ese a veces no viene, pero se puede activar en muchas computadoras. Cuando usted lo presiona, ese vista de tareas, entonces lo que pasa es que se le muestran varias ventanas para que usted pueda verlas. Vamos a ver si lo activamos acá. Si pueden verlas,
sería idóneo. Entonces, así nosotros podemos vernos en todas las ventanas y pasar a una ventana diferente con mucha facilidad. Aquí están accesos directos, ese que tiene una E, que tiene una carpeta y que tiene como una bolsita con el logo de Windows. Este es Internet Explorer, luego la carpetita es para hacer yo les expliqué antes que era como para hacer una partecita del disco duro y ahí uno mete archivos. Luego vamos a verlo con más detenimiento. Parte de la investigación que ustedes van a hacer en la tarea es esa, para que ya ustedes vengan un poco más preparados. La bolsita esa se llama Windows Store, le permite a uno bajar fondos de pantalla, programas, le permite bajar juegos, un montón de cosas que Windows acepta. Porque hay programas que Windows no acepta porque pueden ser problemáticos, pero hay programas que Windows sí acepta porque esos programas ya son, por decirlo así, programas que Windows ha corroborado que o le da como una licencia para decir, ustedes sí pueden funcionar bien en mi entorno. Aquí tenemos abajo, igual siguiendo los accesos directos, tenemos la barra de tareas. Esa barra de tareas es la que está en toda la orilla. De hecho, todo lo que está abajo es una barra de tareas, ¿verdad? Y allí también encontramos al final los iconos del sistema, que probablemente sean en la mayoría de los casos el reloj, la hora, a veces mensajes que le manda la computadora a uno. En el caso de los que tienen laptop, les manda también el tamaño de algunas aplicaciones que se están usando, agregar aplicaciones, la carga de la batería, cosas como esas. Vienen en esa flechita que ustedes ven a la par, hay otra flechita pequeñita, allí se muestran muchas opciones. Y si ustedes tocan, ya ahí tal vez es una parte muy pequeñita, ahí donde estoy haciendo el círculo, noten, es como a la par del reloj, ustedes tocan y entonces todo lo que tienen en la pantalla se quita y solo queda este fondo del escritorio. Ven que aquí dice escritorio. El escritorio va a ser, cuando iniciamos la computadora, lo primero que nos aparece. Nos aparece una foto, puede ser una foto nuestra, una foto que hayamos descargado, o puede ser una foto de lo que se llaman temas de pantalla, que son básicamente temas que uno descarga de la tienda de Windows y lo instala. Entonces le pone un fondo que se va cambiando cada cierto tiempo, cierto tipo de colores para todo lo demás del escritorio y así por el estilo. Muy bien. Aquí arriba nos queda algo muy importante. Cuando nosotros acabamos de iniciar, nos quedan los iconos. Apenas iniciamos, te aparece la imagen y en la imagen aparecen iconos que son como unos dibujitos. Este icono que le estoy dando ahí a la rueda para que ahí se vea, ustedes pueden hacerle un clic para marcarlo y correrlo. O le pueden hacer doble clic para ver lo que hay ahí en la carpeta de reciclaje. No solo va a venir la carpeta de reciclaje, esa es solo una que viene ahí porque está tapándolo el menú, la barra de menú el menú inicio, perdón, lo está tapando, pero ahí debajo hay otro montón de iconos y programas que vamos a estarlos viendo porque ustedes van a estar utilizándolos, ¿verdad? Haciéndoles clic y van a estar abriendo programas y así por el estilo. Muy bien. Vamos a hablar de precisamente los archivos que habíamos mencionado. Esos archivos se usan en la informática como archivos de texto, por ejemplo, los de Word, hojas electrónicas, como las de, por ejemplo, Excel, imágenes, pudiera ser las que tomamos con una cámara digital o las que creamos nosotros con Internet y de otros programas. Por ejemplo, los que reproducen música. Es algo importante que ustedes entiendan que los archivos se parecen mucho a lo que uno tendría en una carpeta, como se ve ahí. Por ejemplo, en algunos lugares se tiene un archivador. Entonces usted saca el archivador y tiene un montón de carpetas y cada carpeta tiene información.
como cuando el contador, un contador público, saca su archivador y hay un montón de carpetas y dentro de la carpeta están los papeles de cada uno de sus clientes. Eso era más común antes. Ahora es lo mismo, pero de forma digital. Entonces, en las computadoras uno crea una carpeta y dentro de esa carpeta uno agrega los documentos que uno desea que se guarden ahí. Igual como un contador público, uno puede agregar en una carpeta un sinnúmero de documentos, ¿verdad? Que sean de una empresa. O por ejemplo, si quiere una carpeta y dice, ok, estas son las imágenes de la playa. Entonces le pone ida a la playa de Manuel Antonio o le pone fotos del 2021. Y ahí usted guarda sus fotografías. Es una carpeta para guardar imágenes. Y así por el estilo. Esa es la forma de trabajar los archivos. Cuando usted le hace doble clic a un archivo, entonces se muestra el texto, se muestra la información, ¿verdad? De la hoja electrónica, las imágenes. Algunos son vectores, los vectores los llamamos nosotros cuando son esas figuritas que no son fotografías, pero sí, por ejemplo, los dibujitos o una imagen, ¿verdad? Que uno vio en una caricatura o así por el estilo. Los programas son los que crean los archivos. Entonces, cuando usted abre Excel, usted comienza, por ejemplo, se le llama un libro, ¿verdad? A Excel, y usted comienza a meter la información. Un caso, por ejemplo, usted le mete el presupuesto de su casa. Entonces, abajo hay una hojita que veremos más adelante donde usted le puede escribir presupuesto. Excel se maneja como un archivo que se llama libro y dentro del libro hay hojitas que usted le puede ir tocando y agregárselas. Entonces, el programa es Excel y lo que produce son hojas de cálculo. O por ejemplo, los programas de procesamiento de datos. Utilizamos Word y Excel porque son los más comunes, pero hay otros nombres, como el OpenOffice, que tiene otros nombres, o también los programas que tiene eh, Google para que uno pueda también escribir texto y hojas de cálculo. Acá solo son ejemplos, ¿verdad? Que utilizamos comúnmente. Entonces, Word, usted escribe una carta y entonces la guarda y entonces genera un archivo. Word es como, por decirlo así, la máquina que crea, ¿verdad? Como la máquina de escribir y cuando usted tiene el archivo lo pone y lo guarda. Photoshop es algo parecido. Uno carga una imagen de alguien. Los que son más finos, ¿verdad? Pueden hacer más delgada la persona, hacer que sus ojos sean más vívidos y así por el estilo, hacer muchas cosas. O tal vez incluso hacer algo que sea completamente surrealista, ¿verdad? Que no represente una persona, sino que representa una idea, ¿verdad? Como si fuera una pintura. Todos esos programas generan imágenes. Entonces, cuando uno, por ejemplo, hace esos cambios en Photoshop y guarda, genera una imagen de eso. Y luego uno busca la imagen. Si uno le puso, por ejemplo, a la imagen, pensemos, naranja arcoíris, entonces ahí uno abre ese archivo, ¿verdad? Que creó en Photoshop. Y al abrirlo, otra vez, se va al archivo al programa. Es como decirle ahora a Namet, ok, mándemelo de regreso porque quiero hacer otras modificaciones. Al guardarlo otra vez, entonces vuelve y queda como algo producido por Photoshop. Él es el que los crea. Básicamente lo que les expliqué, las características crean datos. Cada vez que se crea un documento, por ejemplo, se crea un documento, sea de Excel, sea de Word, sea de Paint, que son puros datos. Antes hablamos de que eran ceros y unos al final de cuentas. Y son desarrollados por una organización o terceros. Por ejemplo, en este caso, Windows y todo Office, ¿verdad? Excel, PowerPoint, todo eso que vamos a ver, o incluso algunos que son más complicados en el sentido de que los utilizarán tal vez personas que tienen responsabilidades más grandes en las empresas, son por ejemplo las bases de datos, como SQL o así por el estilo. Entonces, ¿cuál es la empresa que hizo Word, PowerPoint y todos estos programas?
Bueno, si hemos visto algunas películas de Bill Gates, entonces ya sabemos que es Microsoft. Pero también hay otras que las desarrollan terceros. Por ejemplo, los que desarrollan esos programitas, cuando uno va a una tienda y entonces tienen como una pantallita y tienen como si fuera una impresora chiquitita, esos puntos de venta, así se les llama, hacen software que son de terceros, o sea, no son de una empresa grande, sino son de personas que son, que diseñan para otra, ¿verdad? Entonces no son empresas grandísimas. Eh, Algo tal vez que puede pasar es que Microsoft, alguna persona le diseñe algo y se lo venda. Entonces, ese sería un tercero, ¿verdad? Ya no sería la empresa directamente, sino alguien que le vendió a la empresa y obviamente ya Microsoft se lo vende su nombre. O la persona, por ejemplo, que le hizo a alguien, le desarrolló el código del punto de venta. Entonces, esa persona va, vende su punto de venta en una tienda y fue desarrollado, ¿verdad? Por decirlo así, fue escrito o hecho por otra persona. Es como el agricultor que siembra y el otro va y lo vende. Esto es algo importantísimo. Cuando uno presiona la tecla, la combinación de teclas, control E, esa combinación de teclas, vamos a ver, por aquí está, quiero que lo vean. Aquí está, nótelo. Perdón, ventana E, control E. Ventana E, que sería inicio E. Nótelo, por favor, ahí donde está la ruedita. Entonces combinan la tecla, sostienen la tecla ventana y presionan, ¿verdad? La tecla E. Cuando ustedes hacen eso, entonces tienen la oportunidad de ver esto. En esto ustedes pueden hacerle doble clic a lo que se ve. Por ejemplo, ¿se recuerdan el disco duro que vieron antes? Que tiene un montón de platitos adentro. Entonces, cuando usted toca esto, le abre la información que hay. Acá, por ejemplo, está el DVD, que ya casi no se utiliza, pero algunas computadoras lo tienen. Entonces, si uno mete una película y le hace doble clic, aquí se reproduce la película. Entonces, aquí hay muchos botones de control que nosotros podemos utilizar. Pero también hay otros botones que son básicos y elementales. Son estos botones que están arriba. Muchos probablemente los conocen y los que no, presten mucha atención a lo que esto enseña. El primer botón de la derecha cierra las cosas, sea que usted esté en esta ventanita o esté en cualquier programa, usted cierra esto y se le cerró. Algunos, bueno, valga la redundancia, y algunos sí le van a preguntar, ¿desea guardar lo que usted está haciendo? Y usted dice que sí. Por ejemplo, si está haciendo un currículum y todavía no lo ha terminado, usted cierra y él le pregunta. Pero si usted cierra y le dice que no, su trabajo se perdió. El siguiente botón se llama restaurar y maximizar. Hace que la ventana quede en toda la pantalla o que, como se ve acá, la ventana quede solo más pequeñita en una parte de la pantalla. Y este último se llama minimizar. Cuando se minimiza, se envía a esta parte de acá abajo. ¿Recuerdan la barra de tareas? Entonces aparece como más clarito. Esos con solo encenderla ya vienen, pero cuando algo se minimiza, aparece aquí abajo un poquito más claro. Noten la rueda en la barra de tareas. Al hacerle clic, entonces ustedes lo que van a ver es que esa ventana se abre otra vez y ustedes pueden utilizarla. Muy bien. Y acá, en este otro icono, que bueno, básicamente repite lo mismo, uno lo toca y aquí le aparecen las mismas opciones. Cuando ustedes tocan este otro donde dice archivo, ahí le voy a adelantar un poquito de la tarea. Cuando tocan donde dice archivo, entonces ahí les aparece crear carpeta. Y entonces ustedes nada más tocan archivo, revisan aquí arriba, ¿verdad? Esta parte de acá, y ahí le va a aparecer, en su caso, le va a aparecer una carpetita que dice crear carpeta abajo y ya nada más al tocarla le ponen operador de computadoras. Excelente. Si vieron toda la lección, ya
adelantaron esa parte. ¿Qué son las extensiones de un archivo? Pensemos de esta manera. ¿Cómo sabemos el apellido de una persona? Porque hay muchísimas personas, ¿verdad? Que se llaman Juan, que se llaman X eso. Entonces, para uno tener un conocimiento más exacto, uno tal vez le pide de dónde vive, su apellido, aunque apellidos hay muchos repetidos, o tal vez su dirección exacta, ¿verdad? En las computadoras hay algo que se llama extensión para conocer específicamente, aunque tengan cualquier nombre, de qué es ese archivo. Veamos, por ejemplo, el primero .doc. Entonces, si yo aquí tengo un archivo que se llama, por ejemplo, curriculum o cv.doc, ¿qué tipo de archivo es ese? Bueno, si dijo documento, está excelente. DocX también es un documento, nada más que es una versión más moderna, más, podemos decir, poderosa, que el documento sencillo. O PDF. Cuando vemos un documento que dice al final .pdf, es porque este es un archivo que no se puede modificar. Bueno, en buena teoría, hay personas que usan programas como si fueran crackers, ¿verdad? Y pueden modificarlo. La idea es que no se modifique para que sea como si una circular, como cuando alguien pasa una circular y la idea es que no se cambie porque la información es de una persona que avisó y no quiere, ¿verdad? Que nadie modifique el anuncio. Por ejemplo, como cuando alguien le dice un aviso, fulano de tal, ahora es presidente de la compañía o fulano de tal, ahora es nuestro coordinador. Y entonces si alguien tuviera la oportunidad, puede ponerse a sí mismo y enredar a los demás. Entonces el PDF no permite modificarse en buena teoría. El punto XLSX, ¿de qué se lo imaginan ustedes? Algunos probablemente ya lo conocen. ¿Qué es el XLSX? Esto es un archivo de Excel. Si lo vemos, ya sabemos de forma inmediata que es de cálculo. JPG, muchos lo conocen, si no, es para cuando toman fotos, ese le aparece. Y punto MP4 son para archivos, como por ejemplo esa grabación se guarda en punto MP4. Si ustedes ven acá a la par, algunos de ellos tienen un icono que los diferencia. Por ejemplo, el punto TIFF, entonces a veces viene con una camarita. El punto WAP viene con una cornetita. El punto MOV viene como los directores de cine, ¿verdad? El punto PSD viene como si fuera, como varias capas, como antes lo hacían las imprentas, ¿verdad? Y así por el estilo. Entonces, cada uno de estos nos permite a nosotros, cuando están en icono, ¿verdad? Cuando nosotros le decimos ver iconos, entonces nos permite identificarlo más fácilmente. Vamos a ver alguno que tal vez ustedes han utilizado mucho. Este GIF, ¿recuerdan para qué sirve el GIF? Si les aparece un archivito así que diga GIF, este archivito es muy parecido al punto .jpg y otros parecidos como al punto .png, pero el fondo es transparente. Tienen la capacidad de hacer el fondo transparente y que se mueva el archivito. A veces hemos visto, ¿verdad? Iconitos que se mueven o hacen algo o saludan o se le hacen los ojillos así o hacen algún tipo de movimiento. Eso se hace con el punto GIF. Ahora bien, noten esta flechita hacia un lado. Si un icono de estos tiene una flechita, digamos en la esquinita, una flechita como estas, pero en la esquinita de ellos, quiere decir que es un acceso directo, no es el archivo como tal. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros enviamos un acceso directo, es como tocar la puerta y que alguien nos abra allá en la casa. Pero si nosotros estamos tocando directamente la puerta de la casa, es entonces
un archivo como estos, que no tiene la curvita, la flechita. Ya saben, si tiene la flechita, no es el archivo. Si ustedes copian ese archivo, nada más es como que ustedes se lleven el timbre. Pero si ustedes hacen clic en ese archivo, ¿verdad? O lo agarran y lo copian, ahí sí, es como llevarse la casa o como tener uno la casa. Muy bien, recuerden como repaso, las extensiones nos permiten identificar a nosotros qué tipo de archivo es. No importa el nombre, pueden llamarse, por ejemplo, naranjas y .doc. Usted sabe que es un archivo de texto, aunque pareciera que sea una foto. O si, por ejemplo, aquí dice carretera.jpg, usted sabe que el archivo es una foto. Puede ser de una carretera o puede ser de cualquier otra cosa. Pero lo que sí nos identifica es el punto, la extensión, viene nombre, punto, y estas extensiones. Quiero que ustedes enmarquen algo muy, muy interesante. Digamos que este archivo se llama bonito archivo punto. Ahora deseo que ustedes practiquen. Si dice bonito archivo punto mp4, ¿a qué tipo de archivo se refiere? Ahora, si dice bonito archivo punto Word o punto doc o docx, ¿a qué se refiere? Muy fácil, ¿verdad? Si este tiene punto PDF, ¿a qué se refiere? Y finalmente, este tal vez hasta ahora lo van a ver, por eso se los voy a soplar. Punto .exe es para ejecución, es para que un programa se instale o algo corra, ¿verdad? Es como para que básicamente se instale un programa. Casi siempre eso es lo que ustedes van a utilizar. Entonces, bonito archivo punto mp4 es una película o algo semejante. Bonito archivo punto doc o docx, un archivo de texto. Bonito archivo.pdf es un archivo que no se puede modificar y bonito archivo.exe es un archivo para ejecutar un programa, normalmente instalarlo. Ahora, las carpetas. Hablamos antes que un contador puede abrir su archivador, sacar o crear una carpeta y meter ahí los documentos, ¿verdad? Entonces, hay varias maneras de hacerlos. Antes le dije que si ustedes presionaban la tecla ventana o la tecla inicio, era que es la que trae la ventanita, y tocan una E, entonces se les va a abrir una ventana nueva. Vamos a hacerlo acá. Toco la tecla ventana más E y me aparece esto con cualquier archivo. ¿Ves? Aquí tienen archivos. Ahora, noten que cuando yo le voy a dar clic derecho a cualquier parte en blanco, entonces le va a dar la opción, bueno, es que aquí estamos en la diapositiva. Voy a dejarles un video de cómo crear una carpeta. Ese video va a ser paso por paso de cómo se crea una carpeta para que ustedes puedan repetir solo ese segmento. Así va a ser más fácil que estar viendo todo el video para ver esta parte de crear una carpeta. Entonces, ya ustedes entienden de lo más bien que las carpetas nos ayudan a nosotros a organizar los archivos. Cada carpeta que creamos, le metemos los archivos que deseamos. Eso sí, si somos ordenados, metemos ahí los archivos de cada tipo. Si somos desordenados, metemos todos los archivos que se nos ocurran y ya después nos cuesta encontrar la información. Aquí está otra manera de crear carpetas, también la vamos a ver en el video cortito que les voy a mandar. Esta es presionar arriba, inicio,
Y entonces ustedes ven donde dice ahí crear carpeta. Ahí vienen las flechas, ¿verdad? Inicio, crear carpeta. Muy bien. Acá tenemos las rutas de archivos. Entonces, primero les voy a grabar a ustedes el video corto y luego continuaremos con lo que es la ruta de los archivos. Este tema también les va a servir muchísimo porque ya es tener como una carpeta dentro de otra carpeta y eso les va a ayudar a que ustedes sean más ordenados. Con eso entonces acabamos con este video.